En esta oportunidad vamos a hacer una presentación general de los interruptores termomagnéticos o magnetotérmicos según norma IS 60898 y otras basadas en la misma, algunas de las cuales aparecen recuadradas ahí. La primera es norma europea, la segunda es norma española y las últimas dos son normas argentinas. Bueno, a estos interruptores en español se los suele llamar pequeños interruptores automáticos y en inglés se los suele llamar Miniature Circuit Breakers. Se trata de interruptores de calibración fija, es decir, que no son regulables, para los cuales la norma IS 6898 prevé una tensión de empleo máxima de 440 volt. Estamos hablando de valor eficaz de tensión de línea en corriente alterna. Tensión de línea es entre dos conductores de fase distintos. Y una intensidad asignada de hasta 125 amperes. Estos interruptores tienen su campo de aplicación en el ámbito doméstico y otros similares. Es decir, que pueden ser utilizados en viviendas, oficinas, pequeños locales comerciales y lugares con similares características, es decir, sin presencia permanente de personas instruidas o calificadas en seguridad eléctrica y donde el grado de contaminación o grado de polución, como se le suele decir también, no sea mayor a 2. El grado de contaminación 2 se refiere a contaminación no conductora que eventualmente puede adquirir una conductividad transitoria a causa de la condensación. Bueno, a la norma IS 60898 podemos dividirla en tres. IS 60898-1, que está referida a interruptores especificados solamente para ser utilizados en corriente alterna. La IS 60898-2, referida a interruptores que pueden ser utilizados tanto en corriente alterna como en corriente continua. Y la IS 60898-3, referida a interruptores específicos para corriente continua. En esta oportunidad nos vamos a ocupar solamente de las características en corriente alterna. Un breve comentario sobre otra norma, la IS 69472, que también está referida a interruptores automáticos, pero en este caso con campo de aplicación en el ámbito industrial y en las grandes instalaciones del sector terciario, es decir, el sector servicios, servicios públicos, grandes centros administrativos, centros de comunicación, bancos. Los interruptores, según norma IS 69472, pueden presentarse en tres formatos. Los modulares, que serían el formato equivalente a los interruptores según IS 6898, los interruptores en caja moldeada y los interruptores de bastidor abierto. Dentro del formato modulares, los fabricantes ofrecen una amplia gama de familias de interruptores que también son aplicables al ámbito doméstico. Así que podría haber interruptores según IS 69472 que utilicemos también en el ámbito doméstico. Hay que ver las características en cada caso. Bueno, antes de continuar vamos a recordar qué es un interruptor termomagnético y para qué se utiliza. Más allá de que eventualmente se puede utilizar como dispositivo de maniobra, es decir, para conectar y desconectar una carga en condiciones normales de funcionamiento, un interruptor termomagnético es un dispositivo de protección. Ahora, ¿qué protege y contra qué lo protege? Bueno, básicamente protege tanto a los conductores y a los cables como a los interruptores diferenciales y a algún eventual otro dispositivo que estén formando parte de la instalación donde el interruptor termomagnético está instalado. ¿Y contra qué los protege? Contra sobreintensidades, es decir, corrientes que por su magnitud y su duración de producirse provocarían daños en los elementos protegidos. Las sobreintensidades se dividen en sobreintensidades de sobrecarga y sobreintensidades de cortocircuito. Un cortocircuito se produce cuando dos o más partes conductoras a diferente potencial se ponen en contacto directo entre sí, ya sean elementos metálicos conectados a los conductores que estén a diferente potencial o los mismos conductores entre sí, o sea, conductor de línea con neutro, conductores de fases distintas entre sí o conductores de fases distintas entre sí, y el neutro. Bueno, hay una sobrecarga, es una sobreintensidad que no se da un cortocircuito,
sino a situaciones, por ejemplo, como la de una máquina accionada por un motor, que por algún problema empieza a tener un funcionamiento pesado, el motor empieza a girar más lentamente y su consumo se eleva considerablemente. Otro ejemplo, la conexión de 2 o más estufas a un circuito de toma corrientes que no está preparado para esa carga. Bueno, el mecanismo de disparo contra la sobrecarga que tiene el interruptor termomagnético es el mecanismo térmico, basado en piezas bimetálicas que se arquean al calentarse. Este es un disparo no instantáneo. El tiempo de disparo va a depender de la magnitud de la sobrecarga. A mayor magnitud de sobrecarga, menor tiempo de disparo. Bueno, y el mecanismo de disparo contra cortocircuitos es el mecanismo magnético o electromagnético. Esto produce un disparo instantáneo, relativamente instantáneo, ¿no? Bueno, el disparo contra cortocircuitos no necesariamente se va a producir por un cortocircuito. Podría producirse por una sobrecarga cuya magnitud superase el umbral de disparo magnético. Ya vamos a ver esto con un poco más de detalle cuando veamos las curvas de disparo. Bueno, volviendo al ejemplo del motor, no hay que confundirse creyendo que un interruptor termomagnético va a proteger a un motor que está conectado a la instalación contra la sobrecarga. No. El interruptor termomagnético va a proteger a los elementos de la instalación, como ya dijimos, cables, conductores, interruptores diferenciales. Si tenemos suerte, eventualmente podría llegar a proteger al motor, pero no es lo habitual. El motor tiene que tener su propia protección contra sobrecargas, que será un relé térmico si está accionado mediante un contactor, podrá ser un guardamotor o podrá ser accionado mediante un variador electrónico, en cuyo caso hay que ajustar los parámetros del variador para proteger al motor. Todo esto contra sobrecargas. Contra sobretemperaturas hay que protegerlo mediante sensores instalados en contacto con los bobinados del motor, que a través de un relé electrónico desconecten la alimentación de la bobina del contactor en caso de ser necesario, o esa información la envíen al variador de velocidad para que éste desconecte el motor, o en el caso de variadores de velocidad que admiten la conexión directamente al sensor, bueno, será esa conexión al sensor la que transmitirá la información para que el motor sea desconectado. En cuanto a la diferenciación que hice entre conductores y cables, se debe a que para mejor especificación, por ejemplo, la Asociación Electrotécnica Argentina llama cables a aquellos que están constituidos por uno o más conductores con su cubierta aislante básica, más una cubierta general adicional, como puede ser este caso, por ejemplo, donde tenemos los dos conductores con su cubierta aislante básica más una cubierta general constituida por dos capas. Este es un cable según norma IRAM 2178, el que normalmente llamamos cable subterráneo. Acá tenemos un cable del que llamamos generalmente cable tipo taller o cable TPR, que no está permitido para formar parte de las instalaciones, sino que está permitido como cordón de conexión de aparatos móviles o portátiles, o de luminarias en las que se prevea su retiro para mantenimiento. Este cable no está permitido tampoco en bandejas portacables, el anterior sí. Bueno, y este sería el caso de un conductor aislado, el conductor propiamente dicho con sus filamentos más la cubierta aislante básica. Bueno, este cable responde a la norma IRAM NM2473, y el cable tipo taller, que me olvidé de mencionar, norma IRAM NM2475. Bueno, para que no se haga tan largo, este video lo terminamos acá, y en el próximo arrancamos presentando los parámetros de funcionamiento de este tipo de interruptores y haciendo un breve comentario de cada uno de ellos.